Hola a todos, bienvenidos. Soy Ángel Federico Cano y estoy cursando el profesorado de educación secundaria con modalidad técnico profesional. Estoy transitando la materia Competencias Comunicacionales 2 con el profesor Claudio Moyano. Para rendir esta materia es necesario que colaboremos con un tutorial. En mi caso, voy a abordar cómo configurar un torno paralelo para realizar una rosca. Sin más que esperar, vamos a ver cómo se configura un torno. Bien, manos a la obra. Lo primero sería identificar qué tipo de rosca queremos realizar en el torno. Si es una rosca tipo macho, es decir, que los filetes estén por el exterior de un eje, o si la rosca es hembra, es decir, que los filetes estén en el interior de un eje hueco. Si la rosca es macho, vamos a utilizar de este tipo de herramientas. Esta que se ve acá es un acero súper rápido que se perfila dependiendo del tipo de rosca que nosotros queremos fabricar. En el caso de que sea una rosca hembra, vamos a utilizar una herramienta donde el vástago tenga que ser un poco más resistente, porque va a ir con mucho voladizo para poder fabricar la rosca en el interior, por un tema de flexión. Para poder mecanizar una rosca, nosotros debemos utilizar un instrumento que nos ayude a saber qué paso tiene la rosca. ¿Qué es el paso de una rosca? Es la distancia que hay entre un filete y el filete contiguo. Esa distancia se puede medir de dos maneras. Se puede medir en cantidad de filetes que hay en una pulgada, o se puede medir en milímetros entre un filete y el filete contiguo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque las roscas son muy parecidas, y lo que yo recomiendo es que tomemos varias medidas, es decir, que medamos los diámetros exteriores o los diámetros interiores, y que nos apoyemos con lo que es la gamba de rosca. Pero no solamente con estos dos instrumentos, sino que utilicemos las tablas, porque la mayoría de las roscas están tabuladas, es decir, ya están todas calculadas. Entonces, con estos instrumentos nos podemos ayudar a identificar la rosca que queremos fabricar en el caso de una reparación. Entonces, si nosotros medimos y con una tabla identificamos qué posibles roscas pueden ser, nos vamos a descartar las dudas utilizando una gamba. La gamba es como una especie de muchos peines de distintas roscas que calzan dentro de un tornillo o de una tuerca, y uno tiene un calce perfecto y otro no. Entonces, el que tenga el calce perfecto me va a indicar la gamba qué paso tiene esa rosca. Una vez conocido el paso, podemos identificar todas las otras medidas de las tablas. Como yo les dije, las medidas se pueden medir en milímetros. En el caso de las roscas métricas, se miden los pasos en milímetros. Y en el caso de las roscas Whitworth, no son las dos únicas roscas que existen, pero es una de cada sistema, por así decirlo. En el caso de la rosca Whitworth, tenemos expresado los pasos en hilos por pulgada. Una vez identificado bien el paso, vamos al torno. Esto es una imagen de un torno paralelo. Todos los tornos se configuran de manera similar. No quiere decir que se configuren igual, pero son similares. Vamos a encontrar clavijas o selectores de caja Norton, selectores de automático. Vamos a encontrar el accionamiento del automático dentro del delantal del carro longitudinal, y el accionamiento también de la barra de avance. Nosotros para roscar vamos a utilizar esto que se ve acá, que es el tornillo patrón. Entonces, si hacemos un poco de zoom, vamos a ver el delantal o tablero de comando, ¿sí? Entonces vamos a tener selectores de velocidad, selector de automático, vamos a tener los indicadores de tensión, el interruptor de tensión, el de la bomba de fluentes, la parada de emergencia, el botón de prueba de giro, los selectores de caja Norton. Pero principalmente, para poder configurar un torno, tenemos que prestar atención a estas tablitas que están acá, las dos que están en la parte superior. Porque en la tabla de arriba, como vemos, dice que mide la distancia entre un filete y otro en milímetros.
Y esta tabla de acá abajo me está diciendo que está midiendo 1 pulgada y está contando cuántos filetes hay dentro de ella. Entonces, esta tabla será para el sistema de pasos métricos y esta de pasos ingleses. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer un ejemplo, podemos tomar una rosca Whitworth 3/4, que si lo miramos en una tabla, nos va a indicar que tiene paso 10 hilos por pulgada. Si nosotros identificamos el 10 hilos por pulgada en esta tabla, vamos a ver que nos habla de dos engranajes, uno A y uno B. Y esos engranajes A y B me van a formar un tren de engranajes con otros engranajes que ya están ahí. Entonces, si lo vemos, vamos a ver que esta es la foto del tren de engranaje o lira del torno. Entonces tenemos acá arriba en la parte superior el engranaje A, que debía ser de 60, y el engranaje B debía ser de 60. Pero no hay que prestarle poca atención a esto, porque el engranaje A no siempre va a ser igual que el engranaje B, y el engranaje A debería actuar en roscas de este tipo sobre el engranaje de 120, que está solidario al de 127, pero el de 127 actúa sobre el engranaje B, y el de 120, que es el que está en la parte interior, actúa sobre el engranaje A. Por otro lado, si volvemos a ver en la tabla, para 10 hilos por pulgada, vemos que aparte de 60-60 en A y B, vamos a ver que las clavijas o los selectores de automático deben estar acomodados en 1, en B corta, B alta y D. ¿Eso cómo lo vamos a acomodar? Girando estas palanquitas de acá, hasta que la punta de la imagen me apunte al número, en 1, en B corta, en B alta y en D. Bien, una vez esto, vamos a definir qué sentido va a tener la rosca que voy a darle. Es decir, si va a ser derecha o va a ser izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Esto me dice que cuando yo gire la tuerca en el tornillo, si lo hago en el sentido de las agujas del reloj, en una rosca derecha, ese tornillo se va a ajustar. Si fuese una rosca izquierda y giro en el sentido de las agujas del reloj, se va a aflojar. Otra forma de verlo sería que si estoy mecanizando la rosca y el plato está girando hacia mí, el carro longitudinal cuando esté mecanizando tiene que ir en dirección hacia el plato. Si va en dirección hacia la contrapunta, estaría haciendo una rosca izquierda. Lo último que vamos a ver es cómo centrar una herramienta de rosca. En un primer momento solamente centrábamos la altura de la herramienta, pero después vamos a acompañarnos de una pieza como esta, donde está provista de todos los posibles ángulos o secciones de las distintas roscas, y si la vamos a usar en el sentido como está en la figura, tendremos que apoyarla en el perfil de la herramienta de rosca que vamos a utilizar y apoyarlo directamente sobre el material a mecanizar o sobre una superficie que esté paralela a la bancada. En el caso de que usemos este pedacito que es más corto, esta línea es más complicada de verla. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre el triángulo de la rosca, y esta línea, que vendría a ser esta de acá, la vamos a apoyar perfectamente sobre el plato, que sabemos que está perpendicular a la línea imaginaria del eje de trabajo. De esta manera concluye el video. Muchas gracias por haberlo visto, y si les pareció importante, no duden en compartirlo.